Los trastornos más vistos en consulta por parte de hombres y mujeres suelen ser la falta de deseo sexual, pero cuando acude, por ejemplo, solamente un hombre a consulta, su mayor demanda es la eyaculación precoz o la disfunción eréctil. Sin embargo, si acude una mujer, su demanda principal suele ser la anorgasmia o, en la mayoría de los casos, dispareunia, que es dolor en el coito, o vaginismo. Últimamente es de las cosas que más vemos en consulta respecto a mujeres. La dispareunia sería el dolor en el coito y es muy común, no siempre debido a factores físicos, sino a factores psicológicos. Por ejemplo, cada trastorno lleva un tipo de tratamiento concreto, y si hablamos de eyaculación precoz, hablamos de que tenemos que enseñar al hombre a que aprenda a conocerse y a controlar la eyaculación por medio de distintos ejercicios. Si hablamos de disfunción eréctil, muchas veces hablamos de factores psicológicos en el que el hombre tiene muchas expectativas para cumplir y piensa que las cosas tienen que ser de una determinada manera. Entonces tenemos que incluir factores de educación sexual, ejercicios también, y trabajar las expectativas y los pensamientos negativos que conlleva la disfunción, ¿no? Cuando hablamos de anorgasmia y la mujer acude porque no puede conseguir un orgasmo, ya sea en una relación sexual con su pareja, ya sea en relaciones sexuales consigo misma, hablamos muchas veces de factores educacionales y factores motivacionales. Hablamos más de factores psicológicos que físicos, porque una mujer en sí misma en principio es capaz de conseguir el orgasmo, siempre o casi siempre, a menos que haya un factor físico importante, y eso suelen ser quizás como mucho el 5% de los casos. Entonces el tratamiento conlleva una reeducación sexual y también cambiar los pensamientos disfuncionales, además de ejercicios mediante los que ella pueda aprender a masturbarse, a conocerse y, en fin, a refocalizar su apetito sexual y su forma de estimularse principalmente. Cuando hablamos de dispareunia es porque en ciertas ocasiones puede haber habido algún tipo de trauma, pero no siempre es la razón más frecuente por la que se acude a consulta. Puede haber dolor y se puede asumir normal porque siempre ha sucedido así, o puede haber dolor porque ha habido un parto doloroso, o puede haber dolor porque hay mucho estrés psicológico o la relación no va bien, y cuando hay penetración obviamente hay factores esos factores tienen que influir de alguna manera en nuestra respuesta sexual. Y cuando hablamos, por ejemplo, hemos hablado de anorgasmia, hemos hablado de dispareunia, y si hablamos de vaginismo, que es cuando el tercio externo de la vagina se contrae de forma involuntaria la musculatura y no permite una penetración, ahí normalmente pues hablamos de trauma, de cualquier tipo de trauma, desde trauma psicológico a trauma físico. Se pueden ver en consulta a mujeres que tienen vaginismo porque han tenido un trauma tras el embarazo, no psicológico sino físico, que se ha cerrado su musculatura debido al parto. O podemos hablar de mujeres que directamente tienen tanto miedo a la penetración por el miedo al dolor, aunque ese dolor no sea real, que esa creencia conlleva a que se desarrolle el vaginismo. Y también pues lleva una serie de ejercicios mediante tratamiento cognitivo-conductual muy sencillo, que se pueden conseguir efectos muy positivos.